nos hace pensar que estamos olvidando algunas cosas, pero es allí cuando el Espíritu que ha sido puesto en nosotros, al ser sellados con el Espíritu Santo, nos levanta y nos dice: tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, y en el nombre de Jesús el enemigo no podrá. Y empezamos entonces a recordar la palabra, que es la que nos trae vida a nuestra vida, Señor. Gracias por eso, porque no importa lo que suceda, Señor, tu palabra se va a cumplir. Se va a cumplir. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra, Señor, no pasará. Ella permanece para siempre y ella es la que nos redarguye, la que nos enseña, la que nos frena, la que nos empuja, Señor, de acuerdo al momento que estamos viviendo. Bendice cada uno de mis hermanos que están aquí esta mañana. Y esta palabra, Señor, que tú traíste a mi corazón, volviendo nuevamente a reflexionar sobre ella, Señor. Muchos años reflexionando sobre esta palabra, pero hay momentos en la vida que parece como si se olvidara. Pero tú la traes nuevamente a nuestro corazón para que la recordemos y sepamos cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Que así sea para cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero compartirles algo a ustedes. Bueno, este querido actor, apellido Collins, no quiero mencionar su nombre completo, ustedes lo pueden buscar por respeto incluso a la misma persona, que también participó en una película muy importante que llevaba un mensaje acerca de lo que tiene que ver el reino de los cielos. O sea, la película tiene un título que tiene la palabra cielo incluida. Y salió a la luz precisamente acerca de este actor, apellido Collins, una grabación de una terapia que él estaba llevando matrimonial. Hubo un problema en su matrimonio, fueron a la terapia. Muchos años después, no fue ni siquiera después de la terapia, muchos años después, sale a la luz una grabación que se filtró, la filtraron, porque siempre, a veces creemos que no hay nadie pendiente de nuestras cosas, pero cuando tú menos lo crees, hay alguien pendiente. O no está pendiente, pero escucha muchos años después y hace así, lo tira para adelante. Ay, pero qué interesante noticia. Porque hay un verso de la Biblia que dice que no hay nada oculto debajo del sol que no haya de conocerse. Y eso es algo que nosotros a veces lo olvidamos con mucha frecuencia. Entonces sale a la luz la grabación de la terapia y ahí él confiesa que cuando estaba grabando la película, que termina con que en el título tiene la palabra cielo, una película muy hermosa, cometió un abuso él contra algunas de las niñas que estaban en el set. Parece que las estaba tocando. La cosa no llegó quizás a una profundidad mayor, pero el hecho es que a lo largo de los años parece que él comienza entonces a tener como una restauración espiritual. Y a esta edad, él sale públicamente a decir que lo que se corrió en la grabación de la terapia era cierto, que él lo había dicho, que sucedió y dijo lo que sucedió y que él estaba dispuesto a pagar esa acción como fuese necesario porque él estaba en un momento de su vida de restauración. Así podemos ver que a raíz de esa situación, él fue despedido, él estaba grabando incluso una película o un programa y lo despidieron, entonces ahora nadie lo quiere contratar porque son asuntos de carácter moral que la sociedad condena y que le hace daño también a los inversionistas de Hollywood. Obviamente ellos no van lo que hacen es que cancelan todos los contratos y los sacan. Había sido uno de los actores más reconocidos y respetados de la industria. Y producto de esa situación, entonces todo el mundo le ha cerrado la puerta, ya nadie quiere saber de él. ¿Usted entiende lo que va pasando? A medida que nuestras acciones se van dando a conocer. Pero también escuché la noticia de una pastora adventista, de una iglesia adventista muy conocida, que se le descubre una relación con su entrenador de gimnasio.
casada. Ustedes vieron en estos días también en las redes, eso fue aquí, un pastor que se le metió por el medio a un vehículo que venía saliendo de un centro de eso de encuentro de cita, junto con un diácono, y la esposa iba manejando el vehículo con un joven de la iglesia. Eso pasó aquí. Y así cuando nosotros vamos viendo casos de iglesias famosas, mundiales, vamos encontrando situaciones que se van dando. Pero también un director ejecutivo de McDonald's fue destituido de su cargo por una relación con una compañera de trabajo. Oiga eso, ¿eh? Yo le estoy hablando de cosas que son del día a día, que se dan en todos los ámbitos y que la gente a veces lo quiere tomar como algo normal, pero fíjese las consecuencias que eso está trayendo. El hombre fue destituido de su cargo. También vemos muchos jóvenes que delinquiendo se ven en situaciones de muerte. Son muertos en intercambio de disparos, o ellos matan a alguien o alguien los mata a ellos. Yo comentaba ayer que yo no sé cómo es que eligen, la gente le dice a eso la vida fácil, de que no eligió la vida fácil. Digo yo, ¿qué fácil puede ser eso? Tú sentarte a maquinar, porque es un trabajo y fuerte. Sentate a maquinar, cómo que yo lo voy a acechar, cómo que lo voy a hacer, y si voy a entrar, y si me sale alguien, y si me matan a mí ahí. Y te pone a planificar, y a lo mejor dura tanto día dando vueltas por eso. Tiene que dar un trabajo enorme. Yo no sé cómo que yo eligen de que la vida fácil. Pues yo encuentro que es más difícil y más riesgoso. Pero eligen ese camino, un camino de muerte. O también vemos noticias como el caso de jóvenes que están desobediendo a sus padres, y hace 2 semanas salió la historia de un joven en Mano Guayabo que se había ido para el río con unos amigos y el joven se ahogó. Y cada día nosotros vemos todas esas cosas que van pasando alrededor nuestro, o los vemos en las redes sociales, en las noticias, donde quiera. Entonces, la Biblia dice, y yo quiero que pongamos ese verso, que aunque se lo puse a los muchachos un poco más adelante, pero dice la Biblia, y este es el mensaje de hoy: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y eso me traía el Señor a reflexión. Algo que nosotros lo sabemos, que nos lo repiten siempre, incluso cuando estamos haciendo el discipulado, es uno de los versículos que nosotros más compartimos. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace 2000 años que Jesús vino a la tierra predicando acerca del arrepentimiento. Y en Mateo capítulo 4, verso 17, fíjense lo que decía el Señor. Cuando vino aquí, que se hizo siendo Dios, ¿verdad? Se hizo carne entre nosotros, fue el verbo y habitó entre nosotros. En Mateo capítulo 4, verso 17, el Señor nos manda a tener una actitud de arrepentimiento. Él dice, arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Y era el mensaje que él constantemente decía cuando caminaba, entre otras cosas, pero todo lo que el Señor manifestaba tenía que ver con esa acción y ese proceso de arrepentimiento. Porque el pecado ciertamente nos separa de Dios. Nos separa de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 1, versos del 8 al 10, si lo pueden conseguir los chicos. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a quién? A Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. O sea que si nosotros decimos, no, porque yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, lo único que yo tengo es una fallita moral.
yo no tengo nada, una fallita moral, pero yo sé que el Señor va a hacer algo con eso. Y Él lo va a tomar y lo va a sanar. Pero nosotros personalmente no hacemos nada por corregir la fallita moral. No, se lo estamos dejando al Señor. Porque como el Señor es poderoso, tiene poder y Él murió en la cruz por mí y me ha perdonado, pues yo le voy a dejar esa fallita moral a Él para que sea Él que la resuelva, pero yo sigo en lo mío y no hago nada para evitar que esa falla se siga produciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo a Dios ciertamente mentiroso. En Isaías capítulo 59, versos del 1 al 3, yo quiero que veamos ese verso, que dice algo muy interesante. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Ciertamente la mano de Jehová no se ha cortado y su oído está pendiente a todo lo que nosotros confiadamente, si vamos al trono de la gracia, podemos alcanzar el oportuno socorro, como dice la Biblia. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros nos mantenemos en pecado, en una constante, repitiendo lo mismo, repitiendo el mismo patrón? ¿Qué hace el Señor? Dice ahí, que no oye. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, aquellos que cometen ese tipo de atrocidades, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. ¿Cuántas veces nosotros sin así medagalanariamente quizás decimos cosas que no son correctas, maldades, levantando falso testimonio o hablando de otra persona o poniéndolo en el medio porque, qué sé yo, hay una situación? Todas esas cosas hacen que el oído de Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se entristece, se contrita. Y al contritarse, obviamente, si usted cuando está triste, ¿qué usted hace? Usted está como amorrado, ¿verdad que sí? Como que se deprime, entonces el Espíritu de Dios también se siente mal. Porque Él nos acompaña, Él está en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está en nosotros y en medio de nosotros y anda con nosotros. El Señor dijo, me voy, pero le dejo a ustedes el Espíritu Santo. Eso fue lo que Él dijo. Entonces, Él dejó como consolador, como santo paracleto, al Espíritu Santo que anda en medio de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en el pecado? No solamente el no creyente, estoy hablando de nosotros que conocemos la palabra de Dios. Quizás tú que estás aquí en esta mañana no conoces al Señor y tienes alguna situación, no tienes esa relación tan personal con Él, pero la buena noticia, señores, es que Él siempre está presto a abrirnos esa oportunidad de que nosotros podamos tener esa relación con Dios. Cuando nosotros seguimos constantemente en el pecado, suceden tres tipos de muertes que pasan en nosotros. Decimos que la paga del pecado es muerte, ¿verdad que sí? Entonces, esa paga del pecado que es muerte, trae consigo una muerte espiritual, que ya la hemos definido y la sabemos. La muerte espiritual nos hace prisioneros del pecado que viene desde el pecado original. Esa es la muerte que nos separa de Dios, que nos impide en el momento que sea que partamos de este mundo, que Cristo vuelva, que podamos ver a Dios. Es una muerte espiritual, nos aleja del reino de los cielos, ¿verdad? De la vida eterna. Hemos creído en Cristo porque vamos a recibir vida eterna en Cristo Jesús. Ya Él resucitó y pagó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Pero tenemos también una muerte física, puede ser, la material, la de este cuerpo. Por eso nosotros vemos estos muchachos, como yo le compartía, que cometen delito, que hacen cosas que no deben, que entran en desobediencia.
y lamentablemente tienen una muerte física. O por ejemplo, cuando tenemos desórdenes que no debemos tener en nuestro organismo, nos lleva a enfermarnos y a tener una muerte física. Pero hay una muerte también moral cuando entramos en pecado. Y esa es la muerte que a veces uno como que no la dimensiona mucho. Esa muerte moral. ¿Qué es lo que pasa como la que le compartí con el actor? Es una muerte moral. Él ahora está viviendo un proceso de arrepentimiento a nivel espiritual y gloria a Dios por eso, porque fíjense el nivel de responsabilidad de él que él admite y dice que está dispuesto. Eso es una responsabilidad que hay que aplaudir. No todo el mundo está dispuesto a eso y confiesa, que dice la Biblia, ¿verdad? Si confiesas tu pecado. Cuando confesamos el pecado, hay cosas que quizás no es el momento, incluso en terapia se dice, de decirle eso a otra persona. Por ejemplo, cuando usted falla contra otro, hay cosas que quizás es mejor a veces, para no causar más problemas, uno posponerlo, ¿verdad? O no decirlo en el momento, pero sí tiene que confesarlo a Dios. Aunque hay sí situaciones que nosotros tenemos que acercarnos al hermano, pedirle perdón y confesar la falla que tuvimos contra ese hermano. Dice la Biblia que llamando 2 testigos. Eso dice la palabra. Y eso como creyentes nosotros tenemos que hacer. Pero ciertamente que hay una muerte moral que en el momento de la satisfacción no se dimensiona. Ustedes han visto personas que están socialmente, moralmente en un nivel que de repente terminan en el piso porque no dimensionaron la magnitud del acto inmoral que están cometiendo o del fallo que están cometiendo. No me refiero solamente a lo que tiene que ver con la sexualidad, a cualquier tipo de acto inmoral, porque robar es inmoral. Tomar lo que no es de uno es inmoral, ¿verdad que sí? Y todas esas cosas en el momento no la dimensionamos, o engañar a alguien es inmoral también. La sociedad tiene lineamientos y no los tiene porque sí. Es porque son necesarios para el buen desenvolvimiento de la sociedad, de la comunidad. Y esos son 3 tipos de muerte. Yo analizaba y decía, no es solo la muerte física, la muerte espiritual, la muerte moral. Cómo tú eres desechado, vejado, rechazado. Tú te arrepientes de eso que cometiste, pero la gente no te lo va a dejar pasar. No te lo deja pasar. Nosotros hemos visto a nivel político situaciones que se han dado aquí en el país y por actos de esa magnitud que se cometen, hay gente que no vuelve, mire, aunque se arrepienta 10,000 veces y gloria a Dios por eso, pero la gente te anota, la sociedad es así. Tiene una parte, como dice el artista Vico C, que dice, ¿ustedes han oído esa canción? Quieren que les canten canciones que tengan solo doble sentido. Eso es la sociedad. Pero entonces, cuando le conviene, hace así, te dice, ¡pah! Quítate de ahí. Y nosotros tenemos que aprender como creyentes a distinguir eso, a no fiarnos de eso. Fíate de Jehová de todo tu corazón, que Él es el que está interesado en que te vaya bien. La buena noticia de todo eso es que el Señor trajo una obra redentora para nosotros, que está a la disposición a cada minuto, a cada segundo, en cada momento. Esa obra redentora de Jesús a través de su gracia, que nos ha salvado de la muerte, del pecado, nos ha redimido del pecado. Y cuando nosotros somos redimidos del pecado, tenemos que conocer cuál es la dimensión, la magnitud de esa obra de Cristo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando nosotros persistimos en hacer lo que no es correcto, nos convertimos en personas soberbias, rebeldes, que traicionamos la obra de Dios. Es una traición tácita, explícita. Porque si una persona me ha confiado algo, ¿cómo yo puedo eso que esa persona me ha confiado desecharlo, obviarlo, minimizarlo y hacer lo contrario a lo que yo le prometí? Lo estoy traicionando. Es una traición que estamos cometiendo. Y eso hacemos nosotros cada momento con Dios. Traicionamos a Dios. En Juan capítulo 6,
versos 53 al 57. Yo quisiera que leamos ese verso, ya casi estoy concluyendo. Vamos a verlo. ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, a propósito que hoy es Santa Cena, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Y qué es que me coma? Es tomar nuestra cruz y seguirlo a él. Y eso no es fácil. No es nada fácil. Si usted come la carne de Cristo, si el cuerpo de Cristo, usted bebe la sangre de Cristo, entonces usted va a tener que renunciar a muchas cosas y vivir la vida de sacrificio como la vivió Cristo. Es un sacrificio eso. No es sencillo. Se le va a hacer muy difícil a uno y se le hace, pero no es imposible. Porque aquel que resucitó en el tercer día tiene el poder cuando ve la disposición del corazón. Dice la Biblia que el que a mí viene, no le echo fuera. Y constantemente tenemos que estar viniendo a la presencia del Señor, pidiéndole a Él. Cuando Él ve nuestra devoción de, a pesar de fallar, porque no es que no fallamos, lo vamos a hacer. Pero tenemos que estar conscientes y dispuestos a comer esa carne, a beber esa sangre, a vivir en sacrificio y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando tomamos una actitud de soberbia y de pensar que no, que nosotros no estamos haciendo nada y que la palabra de Dios ya habló por mí, que Jesús murió por mí, Él conoce la actitud de nuestro corazón, Él la sabe. Entonces, cuando Él nos ve humillados, preocupados, Él va a obrar en favor tuyo y te va a restaurar. La relación entre el pecado y la muerte es parte de la condición humana. Ya dijimos, ¿verdad?, que el pecado lleva a la muerte, tanto física como espiritual como moral. El plan redentor de Dios a través de Jesucristo es que nosotros podamos superar eso en el nombre de Jesús, porque Él nos ha reconciliado con Dios a través de su sacrificio. Y si nosotros comprendemos esa relación del pecado y de la muerte en la dimensión que debemos entenderla, nosotros podemos conocer la gravedad de nuestros actos. Si uno no piensa en eso y no lo dimensiona, no llega a comprender cuál es la gravedad de una decisión que nosotros tomemos de falla moral o de pecado, como usted lo quiera llamar. Es que hay una consecuencia allí que es importante, no solamente a nivel espiritual, a nivel de los demás, Señor, el cómo uno daña el corazón de la gente. Cuando uno cae en situaciones difíciles y el testimonio es relevante, es importante. El pecado es una rebelión contra la santidad de Dios. Pero el amor de Dios es tan profundo que a pesar de eso, sigue vigente y dispuesto para cada uno de nosotros. La Biblia dice en Mateo 23:12 que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Por eso nosotros tenemos que humillarnos. El que encubre su pecado, Proverbios 28:13, no prosperará, mas el que lo confiesa y, ¿qué más? Se aparta, dejé eso, pero lo dejé, alcanzará misericordia. Por eso confíense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Para que seamos sanados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así podemos seguir encontrando muchos versos en la Biblia que nos van hablando acerca de eso.
Y si usted comete una falta contra una persona y todo se puso de acuerdo, estamos tranquilos, o si la persona no sabe que usted cometió una falta, pero usted está en la actitud de resarcirlo, no vaya con altanería. Porque yo he visto casos en donde usted comete una falta y se presenta la situación por otra razón y usted entonces está ahí como un gallito de pelea. No, lo que pasó fue esto, y lo que pasó fue esto, y por esto, y por esto, y por esto, ¿no? Compadre, comadre, usted cometió una falta, baje la cabeza y quédese callado y pida perdón y deje que el Señor vaya poniendo las cosas en su lugar. Pero a veces nosotros cometemos una falta contra el hermano de cualquier tipo y entonces nuestro orgullo no nos permite a nosotros bajar la cabeza y quedarnos callados. Es como decíamos antes en el show del amor, recuerda, que es como el camión de basura, a propósito de la basura, que va tirando sus pequeños rastros. ¿Ustedes han visto eso? El camión que a veces está recogiendo y como que se le caen algunas. Entonces, el deber de lo que están recogiendo es desmontarse y recogerla, la que dejó tirada, no dejarla ahí. Yo ando recogiendo basura. Así, tú andas recogiendo basura, pero me está dejando un chin aquí en el camino. Se supone que ninguna que debe quedar. Y nosotros los seres humanos somos así. No importa, ya yo le pedí perdón. Ya yo le dejé tal cosa. Pero hay una basurita que todavía no hemos recogido. Y que no la queremos recoger, porque no nos queremos apiar del camión, porque da mucho trabajo apiarse del camión, ponerlo ahí, agacharme y volver de nuevo después que yo limpié eso. Hay veces que hay que seguirse desmontando a recoger, nos guste o no, y quedarnos callados y bajar la cabeza. Y si la persona nos dice algo, tranquilo, tú tienes toda la razón, te pido perdón. Es difícil eso, pero es necesario, porque dice la palabra, para que vuestros corazones sean sanados. Y cuando uno mantiene esa actitud de humildad, la otra persona dice, wow, pero de verdad esa persona ha hecho lo posible, ha cambiado, está haciendo el intento, ¿verdad que sí? Y realmente nosotros tenemos que dimensionar la magnitud de nuestras acciones por ese sacrificio que Dios hizo en la cruz por nosotros si amamos a Dios. Recordar que nuestro pecado realmente merece la muerte. Merece la muerte. Pero vino uno que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, una vez y por todas, y nos ha dado el regalo de la vida eterna. ¿No es algo digno de tomar en cuenta eso? De agradecerlo, de vivir en gratitud delante del Señor. Cuando uno vuelve a cometer una y otra vez las mismas faltas, uno se vuelve un esclavo. Es un esclavo. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Yo quiero ser esclavo o quiero vivir en libertad? Yo le animo a escoger la libertad en Cristo. Si hay algún problema que hay en nuestra vida que es recurrente, no importa la magnitud, chiquito, mediano o grande, nosotros tenemos que acercarnos al Señor y pedirle con devoción, pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame. Y aunque el enemigo venga, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y entonces te hace pensar en el placer del momento que tú has recibido y tú vas a dejar de... No, pero que no puede ser, es que tú mereces ser feliz. Eso es lo más que le dice, tú mereces ser feliz. Tú necesitas eso, porque ¿cómo va a ser? Si ya Dios pagó todo en la cruz por ti. Y Él se va a encargar de eso. Acuérdense que cuando el enemigo se acercó a Jesús, ¿con qué fue que le fue? Mateo capítulo 4 en la tentación. ¿Qué le decía? Pero dice la palabra. Dice, soy yo, lo dice el Señor, que mandará a sus ángeles alrededor de ti. Tírate ahí y convierte esas piedras en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? Escrito está.
Ah, tú me estás diciendo eso, pues yo te voy a decir otra. Entonces, cuando el enemigo venga con algo en su mente, que le diga eso, no, pero también dice esto, también dice eso. Por eso es la importancia de nosotros escudriñar las escrituras y aprenderlas, porque es la manera en la que nosotros podemos contrarrestar esos malos pensamientos que llegan a nuestra vida. Y si usted es sentenciado a muerte, y con esto termino, suponga usted o yo que soy sentenciada a muerte, y me vienen con la noticia, ¿verdad?, de que ya no me van a matar, que alguien vino y pagó eso por mí. Y decían, bueno, la única forma de que no la vamos a poner en la silla eléctrica es si se pagan 100 millones de dólares por eso. Y viene una persona y dice, mire, yo lo pago, tenga sus 100 millones de dólares. ¿Qué yo no haría por esa persona? ¿Qué haría usted por esa persona que hace eso por usted? ¿Ah? Ah. Me perdonó una deuda. Yo no tengo escapatoria. Y yo le digo, mire, yo soy su esclavo. Haga conmigo lo que usted quiera. Quiere que le barra, que le limpia, que le haga lo que usted quiera. Yo soy su esclavo de por vida. Dígame lo que yo tengo que hacer, que yo lo voy a hacer. ¿Por qué que yo estoy viva por ese hombre o por esa mujer que pagó por mí? Pero como no estamos viendo al Señor constantemente, se nos olvida que eso mismo hizo Él. Pagó el precio por nosotros. Que el Señor nos ayude a no ser esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. Y yo sé que tu vida y la mía va a cambiar cuando nosotros podamos entender todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Que diste tu vida en rescate por cada uno de nosotros y por muchos más. Que no escatimaste el ser Dios, sino que viniste a este mundo, te hiciste hombre, carne, para habitar entre nosotros, entendernos y ayudarnos a poder tener una transformación de vida. Gracias, Señor. Porque sin merecerlo, Señor, no lo merecemos, no lo merecíamos, pero nos ha alcanzado tu gracia. Y es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Queremos agradecerte y pedirte perdón en esta mañana por cada una de las fallas, Señor, que hemos tenido. Sea cuales sean, llámense como se llamen o de la magnitud que sean, pequeñas, medianas, grandes. Oh Padre Celestial, ayúdanos. Fallamos todos los días, pero tu palabra dice que si venimos confiadamente al trono de la gracia, cada día encontramos la fortaleza y el oportuno socorro, Señor. Fortalece nuestra vida, fortalece nuestra fe. Si hay algo que no está dentro, Señor, de los lineamientos, de lo que tú quieres ver en nosotros, dentro de la obediencia que debemos, Señor, como hijos tuyos, permítenos, ayúdanos. Yo quiero, Señor, quiero decirte en esta tarde que yo quiero cambiar, que yo quiero transformar eso. Quiero vivir una vida conforme a como tú me pides que la viva para mi propio bien, porque ni siquiera es para ti. Tú eres el Dios eterno, dueño de todo. Quien lo necesita soy yo. Ayúdame, Padre, a poder asirme de ti y a huir del enemigo. Tu palabra dice, huye, como lo hizo José cuando huyó, cuando estaba frente a la esposa de Potifar. Y como lo han hecho muchos, esa esposa de Potifar representa justamente el pecado, cualquiera que sea, pero José huyó. Permítenos, oh Dios, ayúdanos y nosotros mismos podamos poner de nuestra parte. Ten misericordia, Señor, perdónanos, perdóname, Padre, perdóname, Señor. Yo quiero obedecerte.
Y es una decisión. Es una decisión que tengo que tomar, radical, y no mirar atrás. No mirar atrás. Recibe tú toda la gloria y toda la honra. Porque tú eres digno, Señor. Es cierto que la paga del pecado es muerte, pero tú has dicho, pero la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la que yo quiero. Ese regalo maravilloso. Aleluya.